¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana realmente muy intensa para la economía y los mercados en la Argentina, con sin duda un tema clave, ¿no? Un tema en el centro de la escena dominando, que es el anuncio finalmente del acuerdo a través del cual el gobierno argentino consigue un paquete de financiamiento realmente de un volumen notable, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. Y decimos notable porque cuando uno hace referencia a las estimaciones que había algunos días antes, bueno, algunas versiones periodísticas indicaban montos que iban desde los 15 hasta los 50.000 millones de dólares, bueno, efectivamente el acuerdo final que anunciaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en la tarde del jueves, bueno, se ubica en el límite máximo de las expectativas, ¿no? Estamos hablando de 50.000 millones de dólares que forman parte de un acuerdo que se va a ir desembolsando de manera parcial, decía Nicolás Dujovne durante la conferencia de prensa de presentación de este acuerdo con el Fondo Monetario, que el primer desembolso se estima para el 20 de junio, cuando el país va a recibir el 30% de esos 50.000 millones de dólares, esto es 15.000 millones de dólares, y que después el resto de los desembolsos va a estar sujeto a la necesidad que la Argentina tenga, ¿no?, de hacer uso de ese dinero. Este es un tema importante para aclarar, porque los desembolsos no solamente son parciales, sino que van a surgir a requerimiento de la Argentina, que mientras tanto, por supuesto, va a seguir intentando financiarse en los mercados internacionales de crédito, como ha venido haciendo hasta el momento. Realmente una noticia muy importante para la estabilización de las expectativas en la economía argentina, también de los mercados, que respondieron muy favorablemente al anuncio de este acuerdo desde la apertura de los negocios del día viernes. Y cuando decimos una respuesta favorable, bueno, hacemos referencia a que subieron las acciones, subieron también los bonos, y como de alguna manera se podía esperar, ¿no? El dólar subió algunos centavos el viernes, enseguida le vamos a estar contando algunos detalles más de esto, básicamente porque el Banco Central lo que ha dispuesto dentro de lo que es el marco de este acuerdo, bueno, dejar flotar libremente al tipo de cambio, a no ser que bueno, se presente algún movimiento disruptivo, como suele decir Federico Sturzenegger, que obligue a la intervención, tal como hacen los bancos centrales en todas las economías del mundo. Bueno, claramente esta es la noticia de la semana, que viene de la mano, sin duda, de varios compromisos, ¿no?, por parte del gobierno argentino, dentro de lo que es el programa que se ha acordado con el Fondo Monetario, que tiene, bueno, por ejemplo, como detalle central, y esto es, por supuesto, eje de debate entre economistas y políticos en estos días, y entendemos lo va a hacer en la próxima semana, bueno, este anuncio de reducción de metas fiscales. ¿Cómo es esto? Bueno, el gobierno argentino, que ya venía ejecutando un programa de reducción del déficit fiscal, bueno, lo intensifica para tratar de llegar a lo que es el equilibrio fiscal, esto es que no haya diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta en el año 2020, lo que es mucho más ambicioso que lo que se venía proponiendo hasta el momento. Sobre este tema, sobre la reducción de las metas fiscales, escuchamos lo que decía Nicolás Dujovne en la tarde del jueves en la presentación de este acuerdo con el Fondo Monetario. En términos de nuestras metas fiscales, nuestro déficit primario, incluido en el acuerdo al que hemos alcanzado para este año, es de 2,7. No obstante, en los años subsiguientes estamos acelerando la convergencia al equilibrio. La meta de déficit de 2,2 para el año próximo se ha modificado a 1,3. Y en el año 2020 proyectamos llegar al equilibrio primario, cuando antes teníamos un déficit de 1,2. Y para el año 2021 pasar a un superávit primario de medio punto del PBI. Es decir, que en los próximos años, con este cambio de metas, vamos a tener una acumulación de déficit 3 puntos del producto inferior a la que hubiéramos tenido, y eso nos va a permitir emitir 20.000 millones de dólares menos de deuda, porque al tener menos déficit necesitamos emitir menos deuda, y eso es algo que nosotros hemos decidido que lo necesitamos en un contexto de financiamiento más caro y en donde también el financiamiento en el mundo es más escaso, con lo cual convergemos al equilibrio fiscal más rápido y vamos dependiendo cada vez menos de los mercados internacionales. Y aquí le resumimos los números, ¿no?, que planteaba Nicolás Dujovne en la tarde del jueves acerca de lo que es bueno, este esquema de reducción progresiva del déficit fiscal para los próximos años.
Bueno, un esquema que le decía no es más ambicioso que el que manejaba el gobierno nacional hasta el momento. Los números ya los tiene en pantalla. Para este año, el 2018, el objetivo está en lograr un resultado fiscal primario negativo. Esto es un déficit del 2,7% del Producto Bruto Interno. Para el año que viene, bueno, ese objetivo va al 1,3%. Hasta el momento el gobierno planteaba un objetivo del 2,2%. Y como le decía, al presentarlo, ¿no?, a Nicolás Dujovne, bueno, para el 2020 el gobierno aspira a lograr el equilibrio fiscal. Esto es a lo que se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional para después, y este es un dato realmente sorprendente, ¿no?, para el 2021 el objetivo es alcanzar un superávit primario del 0,5% del Producto Bruto Interno. Un dato interesante para agregar en relación a estos objetivos, a estas metas de déficit fiscal, es lo que comentaba Nicolás Dujovne casi en la apertura, ¿no?, de la presentación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con que dentro del acuerdo, y como una característica sumamente innovadora en lo que tiene que ver con los anuncios de estas características que han hecho distintos países con el Fondo Monetario Internacional, bueno, este acuerdo con la Argentina incluye una cláusula de salvaguarda de bueno, lo que es la cuestión social, ¿no? En este sentido no se ha aclarado demasiado, pero sí lo que se ha comentado es que se va a estar monitoreando una serie de indicadores sociales para eventualmente, en caso de que la economía no genere el empleo o la reducción de pobreza que el gobierno nacional espera, bueno, hay discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo para de alguna manera desviarse ligeramente de estas metas fiscales e incrementar el gasto social. Un punto que destacó, le reitero, Nicolás Dujovne, y que apunta seguramente, ¿no?, a bueno, tratar de zanjar esas dudas que hay a veces entre economistas, políticos e incluso en la sociedad sobre el impacto social. ¿No es cierto que un acuerdo de estas características puede tener de aquí hacia adelante? Más allá de las metas fiscales, también hay metas de inflación. Este es un punto interesante para destacar porque se han corregido las metas de inflación que había planteado en su momento el Banco Central. Las nuevas metas, las que se han acordado con el fondo, son las que usted va a ver a continuación en pantalla, ¿no? De todos modos, en un rato nada vamos a estar compartiendo, bueno, algunos párrafos de lo que fue la explicación de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, acerca del rumbo de la política monetaria y cambiaria, pero vale la pena destacar que las metas de inflación se han corregido, no hay una meta para este año, este es un punto importante, le reitero, lo vamos a ampliar más adelante, y después, para los próximos años, las metas, bueno, se han elevado ligeramente, para el 2019 17%, para el 2020 13% y para el 2021 9%. Puntos interesantes de lo que tiene que ver con el nuevo escenario en materia de política monetaria y de objetivos de inflación que surgen de este acuerdo que se ha establecido con el Fondo Monetario Internacional y que también incluye otros aspectos interesantes que nos parece para comentar. Bueno, una serie de medidas que tienen que ver con incrementar la independencia del Banco Central. Usted recordará que en la conferencia de prensa del 28 de diciembre, bueno, esa conferencia de prensa muy criticada por los economistas, donde en definitiva, bueno, justamente lo que se produjo es una pérdida de confianza en la independencia del Banco Central. En aquel momento, lo recuerdo, se elevaron las metas de inflación para este año y los siguientes y además a partir de allí surgió la idea de bajar la tasa de interés, lo que generó realmente muchas turbulencias no solamente en la inflación, sino también en el mercado cambiario. Bueno, lo que se busca con una serie de medidas que vienen de la mano de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, justamente recuperar esa independencia perdida, si se quiere, o por lo menos, le diría yo, desvirtuada o desfigurada allá por el cierre del año 2017. Sobre este tema, Nicolás Dujovne comentaba lo siguiente. Dentro de los componentes de nuestro programa vamos a avanzar en una mayor autonomía del Banco Central, con lo cual vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina para dotar de mayor autonomía al Banco Central de la República Argentina, donde el aspecto más saliente es la eliminación del financiamiento monetario por parte del Banco Central al Tesoro. Esto es un paso histórico sobre el cual se va a referir más adelante el presidente del Banco Central, porque termina con una fuente de creación de dinero y de inflación que tuvimos funcionando en la Argentina durante muchísimo tiempo y nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo también de reducción de la inflación y de ataque a la pobreza. Y ahí estaban, ¿no?, las palabras de Nicolás Dujovne, este objetivo muy claro, recuperar la independencia del Banco Central, ¿no es cierto?, sobre todo de cara a lo que es la respuesta de los mercados, de los inversores. Y bueno,
la idea de enviar al Congreso en las próximas semanas, no hubo una fecha específica en relación a esto, definida durante la conferencia de prensa, pero el objetivo está para las próximas semanas, de enviar un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para establecer, entre otras cuestiones, esto que decía Duhovne, ¿no? La imposibilidad de que el Banco Central continúe asistiendo financieramente al Tesoro Nacional, que ha sido una de las causas de las inflaciones elevadas recurrentes a lo largo de la historia en la economía argentina. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema que ha sido el tema de la semana, ¿no? El anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar compartiendo más adelante aquí en Mercados y Empresas, bueno, algunos párrafos de lo que dejó el tramo en el que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, hizo referencia a los cambios que se vienen en materia de política monetaria y cambiaria. Pero por ahora vamos a dejar este tema por aquí, vamos a hacer una pausa, después vamos a estar desarrollando algunas cuestiones locales y más adelante, la reitero, sí, volvemos sobre esto que sin duda interesa y mucho, no solamente a aquel que tiene un negocio, una empresa, sino especialmente a aquellos inversores que tienen que estar tomando decisiones ya desde la apertura de negocios del lunes. Así que hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y después comenzamos con el desarrollo de temas vinculados con la economía local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y dejamos entonces en este tramo del programa de hablar de lo que ha sido la noticia de la semana, ¿no? En materia económica en la Argentina, el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un rato vamos a volver, como le decía, con algunos párrafos de lo que decía Federico Sturzenegger en la tarde del jueves acerca de lo que va a ser el rumbo de la política monetaria y cambiaria, ¿no? En el marco de este acuerdo. Ahora nos metemos en temas locales y en este sentido, hubo un evento realmente importante hacia mitad de semana aquí en la ciudad de Mar del Plata, vinculada con el lanzamiento del programa Somos TIC, un programa que impulsa a la gente de ATICMA, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del ámbito tecnológico aquí en Mar del Plata y en la región. Un lanzamiento del programa Somos TIC que va a contar también con la cooperación de la Universidad FASTA y el financiamiento del Banco Santander. El objetivo del programa, impulsar el interés de los jóvenes para seguir carreras de tecnología. Es un tema que hemos comentado en más de una oportunidad aquí en Mercados y Empresas, que apunta básicamente a resolver el problema que hay, por un lado, entre la población desocupada que no encuentra una ocupación interesante en nuestro medio, no solamente en Mar del Plata, sino que le diría que es un proceso que se da en la Argentina e incluso a nivel global. Y por otro lado, empresas vinculadas con la tecnología que crecen, pero que ven limitado su potencial de crecimiento por no contar con recursos calificados disponibles. Así que en este entorno se lanza el programa Somos TIC y tuvimos la oportunidad de conversar en el evento de lanzamiento del programa en la sede de ATICMA con Javier Durán, que es el responsable de las actividades de capacitación de ATICMA. Somos TIC surge y empieza a pensarse ya hace unos años, en donde con distintas entidades veníamos realizando un trabajo para promover el acercamiento de los jóvenes a carreras vinculadas a la tecnología. Hoy están quedando puestos sin poder ser ocupados en la ciudad de Mar del Plata, en todo el país, pero nosotros nos enfocamos en nuestra ciudad. Las empresas no pueden crecer porque nos falta mano de obra calificada. Ese es el objetivo de
de Somos TIC, un programa integral que nuclea a todos los jóvenes de la ciudad de Mar del Plata. La idea es poder aumentar el porcentaje de jóvenes que eligen carreras orientadas a la tecnología, a diferencia de las carreras tradicionales, digamos. Bien. Ahora, Javier, ¿y qué acciones van a llevar adelante con este objetivo? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Inicialmente vamos a hacer un trabajo fuerte con el Observatorio de Universidad FASTA, que es nuestro socio estratégico y nos ayuda en todas las etapas. El Observatorio de FASTA viene trabajando hace mucho tiempo, porque primero queremos entender la problemática, ¿sí? ¿Cuáles son los alumnos que hoy van a elegir carreras orientadas a la tecnología o piensan eso antes de terminar su ciclo de formación secundaria y quiénes no? Y entender los por qué sí y los por qué no, tanto en ámbito privado como en colegios públicos. Necesitamos entender al joven. Luego de ello iniciamos con charlas en una cantidad muy grande de colegios de Mar del Plata. Es imposible abarcar a todos, son 57.000 alumnos de formación secundaria en Mar del Plata. La idea es abarcar en el mismo porcentaje a como están hoy asignados, público y privado. Vamos a ir con charlas del mundo TIC, pero como hoy decía en la presentación, que se alejan al típico video institucional donde yo le muestro cómo es una empresa y cuál es el tipo de trabajo. Queremos por ahí hacer una presentación o llevarles material orientado a cómo ellos ven el mundo hoy por hoy. El alumno de formación secundaria está cansado que se les venga a vender carreras, libros y un montón de otras cuestiones. Por eso el material que les llevamos es bien orientado y tiene una gráfica bien orientada para que ellos conozcan de verdad el mundo de la tecnología y las alternativas que el mundo de la tecnología tiene. Bien. Ahora, ¿en qué colegios se van a hacer estas acciones? Porque como decías vos, hay muchos estudiantes secundarios, muchos institutos público y privado en la ciudad, y lo que te quería, digamos, pedir es que nos definas un poco sobre qué universo van a estar trabajando, si pueden acercarse a las instituciones o si ustedes ya las tienen predefinidas. En sí, todavía no hicimos la selección final de los colegios. Va a haber, como te decía, un porcentaje de escuelas privadas y un porcentaje de escuelas públicas y además escuelas técnicas de la ciudad de Mar del Plata. Dentro de estos tres universos vamos a elegir en igual proporción que como se encuentran hoy distribuidos en el municipio, la cantidad de escuelas. Van a ser un aproximado más o menos de 60 escuelas, que ese va a ser nuestro universo, en un rango etario de alumnos de entre 14 y 19 años. La idea es que toda escuela que conozca el programa y que quiera que esos alumnos participen de él, pueden escribirnos a somostic@atigma.org.ar o a la dirección formación@atigma.org.ar. Podemos incluirlos, podemos contarles del programa y también pueden ellos aportar articulando el colegio con estas acciones. Bien, y como decía Javier Durán, una de las primeras etapas de este programa Somos TIC tiene que ver con compartir charlas en distintos colegios secundarios, públicos y privados de la ciudad de Mar del Plata, con la intención, como es el objetivo del programa, ¿no?, de estimular las vocaciones vinculadas con carreras orientadas hacia la tecnología. Aquellas escuelas interesadas en participar del programa pueden contactarse, ¿no?, con la gente de Atigma a estas dos direcciones de correo electrónico que volvemos a compartir. Por un lado, somostic@atigma.org.ar, por otro, formación@atigma.org.ar. Y decía Javier Durán, de esta primera etapa, nos describía algunos detalles, ¿no?, la entrega de material a los chicos que están cursando estudios secundarios dentro de las escuelas que formen parte de este programa. Una segunda etapa de este programa Somos TIC es realmente muy interesante y tiene que ver con que los jóvenes directamente vivencien cómo es el día a día en una empresa, en un emprendimiento vinculado con la tecnología. En el segundo tramo de la charla con Javier Durán justamente extendemos, ¿no?, el detalle acerca de esta etapa que seguramente va a resultar muy interesante para los chicos, y también hablamos sobre cuáles son las carreras, ¿no?, o cuáles son las tecnicaturas, las ingenierías que vale la pena estudiar para buscar insertarse de una manera interesante en el mercado de las empresas del conocimiento. Tenemos algunas otras etapas importantes. Una es llevar al joven a las empresas, se llama Ser Parte por un Día. Distinto es que te muestren un video ilustrativo, como hoy te decía, a ir a una empresa y vivenciar al lado del desarrollador, del técnico, cómo es su día a día, cómo es su trabajo, cómo es su ambiente laboral,
y que puedan escuchar de primera mano qué es lo que le dice ese programador, cómo trabajan, en qué se basa su felicidad laboral, por qué eligió esa carrera, cuántas horas trabaja. Queremos que el joven que está indeciso en ingresar al mundo de la tecnología pueda tener una decisión después de conocer el mundo desde adentro. Nos parece interesante que puedan ir, eso sí, vamos a hacerlo con las principales empresas de la ciudad de Mar del Plata y llevando a todos esos colegios, esos alumnos a cada empresa. Va a ser un trabajo de articulación bastante grande, pero estamos seguros que es lo que sirve. Bien. Ahora, Javier, se habla mucho, ¿no?, de los chicos que tienen cierta resistencia a estudiar carreras duras o temas vinculados con tecnología, con informática. Y aquí la pregunta es, la idea es que los chicos apunten a qué carreras específicamente de la oferta que hay en Mar del Plata. ¿Qué es lo que hoy está demandando el mercado laboral? En sí, nosotros desde ATICMA hicimos el año pasado un trabajo de investigación para conocer las aristas de las necesidades de formación en sí de las empresas. ¿Qué es lo que las empresas opinaban que están necesitando? Hoy por hoy las empresas en primera medida están necesitando programadores. Para estudiar programación no es necesario ingresar a una tecnicatura o un análisis de sistemas. Existen carreras específicamente orientadas a la programación. Tenemos el ISET, tenemos el Instituto 251, tenemos la UTN, que son carreras cortas. UTN tiene técnico superior en programación, que es una carrera de 2 años, en donde le da una salida inmediata laboral al alumno. En primera medida necesitamos programadores. Después hay una infinidad de puestos, analistas funcionales, que por ahí son carreras sí más orientadas al análisis de sistema, ingeniería en sistemas o en informática. Después técnicos en hardware se necesita en menor medida, analista de base de datos, que también puedes venir del mundo de la programación o del mundo de la ingeniería y después especializarte en base de datos. Pero en primera medida programadores es lo que está necesitando hoy la industria. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien. Pásalo bien. Sentite como en Fava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y continuamos en este tramo del programa hablando de temas que tienen que ver con la actualidad económica aquí en la ciudad de Mar del Plata y en esta oportunidad para hacer referencia a lo que está pasando en el mundo de los desarrollos inmobiliarios. En este sentido, bueno, usted sabe que la suba del dólar, ¿no?, dentro de lo que es el circuito financiero argentino, que se produjo especialmente durante el mes de mayo, cambió y mucho las condiciones en las que se están moviendo muchos sectores de la actividad económica en la Argentina. Y bueno, por supuesto, el mundo de los desarrollos no escapa a esta cuestión que tiene que ver con que el dólar ha subido y esto tira para arriba los costos y también cambia la ecuación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del inversor que está pensando en participar de un desarrollo en boca de pozo, donde el producto final obviamente termina siendo un inmueble evaluado en dólares según las
condiciones y las características y la costumbre de nuestro mercado, pero al mismo tiempo muchos desarrollos se estructuran con cuotas en pesos, con lo cual las cuentas, digamos, el interés del inversor, bueno, ha quedado redefinido dentro de lo que es el nuevo esquema de relación entre el peso y el dólar. Así que conversamos en la semana con Ezequiel Lorenzo, habitual colaborador de Mercados y Empresas en estas cuestiones, que nos contaba de la siguiente manera, ¿no?, cómo está impactando este nuevo equilibrio más alto del dólar en el mundo de los desarrollos aquí en la ciudad. Bueno, en principio recordemos que los emprendimientos en pozo, excepto la tierra, los principales conceptos de costos son en pesos, relacionados con los materiales y con todo lo que es la mano de obra, con lo cual la suba del dólar en principio tiene un traslado a costo, pero parcial, digamos. Incide, como te comentaba, en la tierra, que es una incidencia entre el 15 y el 20% del costo. Por el resto son componentes en pesos. Y bueno, sí, en la Argentina, cuando sube el dólar, despacito hay un traslado a los costos, digamos, a los materiales que se producen en Argentina, pero bueno, igualmente hay un traslado, digamos, a los costos, y eso hace que se encarezca un poco el costo de construcción. Por suerte no es tan directo, no es que sube el dólar y en la misma proporción suben los costos, con lo cual es positivo en el sentido de que en dólares el costo de construcción, cuando el dólar sube, tiende a bajar. Y el costo de construcción en los últimos años ha estado un poco alto. Recordemos que el dólar estuvo quieto en los valores de 16 pesos por más de un año, y en realidad hubo inflación en ese tiempo. Entonces el costo en dólares de construcción subió. De hecho, fíjate que hubo durante varios años era un negocio hacerse una casa en los barrios privados, como para después considerar revenderla, y en el año 2017 y fines del 16 desapareció ese negocio, digamos, porque el costo de construcción estaba muy elevado. Lo mismo en los edificios, se achicaron muchísimo los márgenes. Entonces esta corrección del dólar genera un poquitito de ruido, genera suba en algo de los costos, pero no es directo. Entonces el costo de construcción en dólares baja. Y eso para los desarrollos en el fondo es una buena noticia, y para el comprador, porque si bien cuando se acerca a comprar un emprendimiento en pozo con nosotros puede hacerlo con un anticipo y cuotas en pesos, a la finalización la unidad que compra vale en dólares. Tiene un departamento de 2 ambientes, 3 ambientes, que valdrá 120, 130, 140, 150, 200 mil dólares. Si bien puso pesos durante la obra, vale en dólares. Entonces partimos de un costo de construcción que en este momento en dólares baja, y a la finalización tiene un producto en dólares. Y vuelven a aparecer un poco más los márgenes de capitalización o márgenes de ahorro para una persona que se acerca y decide comprar en pozo. Es una persona que se acerca y apuesta por el sistema y espera los 2 años, 3 años de obra, entra con un costo un poco más económico, y a la finalización tiene un producto en dólares, y empiezan a verificarse esos rendimientos o esos premios por haber confiado en el sistema en dólares. Entonces se puede capitalizar. Así que estas correcciones reconocemos que generan un ruido en el mercado, pero al sector de la construcción en el tiempo y al comprador le hace bien. De hecho, la cuota en pesos que vendría a depositar todos los meses para que siga adelante el emprendimiento, si el dólar sube son menos dólares. Y el costo en dólares al final de lo que le costó la unidad fueron menos dólares. Y como explicaba muy bien Ezequiel Lorenzo, en el mundo de los desarrollos inmobiliarios, en el mundo de la construcción en general, ocurre algo que se está observando y que es natural, ¿no es cierto?, que pasa en distintos sectores de la economía, que es que en la medida en que el dólar sube y los costos no siguen proporcionalmente al dólar, bueno, hay un abaratamiento de los costos en dólares que en definitiva tienden a un equilibrio más sano que el que tenemos cuando tenemos un dólar atrasado, como habitualmente pasa en la economía argentina. Veremos obviamente de qué manera interpreta estas nuevas señales del inversor para ver cómo continúa este buen desempeño que han tenido los desarrollos aquí en la ciudad en los últimos años. Pero aprovechamos la charla con Ezequiel Lorenzo en la semana para hablar de otro tema que es central, ¿no?, en lo que es el mundo de los desarrollos, que es la disponibilidad de gas. Usted sabe que muchos edificios encontraron este problema de falta de suministro de gas
por parte de Camusi en pleno proceso de construcción. Bueno, esos edificios han venido resolviendo el proceso para la entrega de las unidades a sus compradores finales a través básicamente de lo que es el suministro de gas licuado o gas envasado. Ahora, ¿qué pasa con las construcciones nuevas? Hay un gasoducto que ya está en construcción, que se espera su finalización para fines de este año o tal vez más precisamente para el primer semestre del año 2019. Y esto obviamente plantea el interrogante de ver cómo se están manejando los nuevos proyectos de desarrollos aquí en la ciudad. Sobre este tema, Ezequiel Lorenzo nos comentaba lo siguiente, que tiene que ver con, bueno, la adaptación del mercado de los desarrollos a las nuevas tecnologías disponibles para justamente encarar este tipo de restricciones. En los nuevos edificios, digamos, hay una realidad que si el gasoducto se espera que para un año o 15 meses esté terminado y las obras son a 24 o 36 meses, se puede volver a pensar en gas. ¿Qué hacemos? ¿Pensamos en gas o migramos a la tecnología eléctrica? En la ciudad de Mar del Plata todavía no está del todo aceptado, como sí en Capital, entregar los departamentos con split, con preinstalación de aire, frío, calor. En Buenos Aires está más aceptado que vos entregues un departamento y llegás y prendés el split. En la ciudad de Mar del Plata la gente está un poco más acostumbrada a los radiadores, al piso radiante, y la verdad que es un sistema un poco más limpio que el aire, ¿no? El aire, digamos, tiene sus beneficios porque es un poco más instantáneo, pero es un poco mejor la calefacción por agua caliente. Entonces, la verdad que atendiendo al comprador seguimos para ese lado y tratando de eficientizar el tema de la calefacción por el tema de agua caliente y a gas. En ese contexto hay una nueva tecnología que nosotros estamos aplicando en los edificios, que son calderas que generan el agua caliente y la calefacción, pero son calderas centrales. En vez de ser calderas individuales en cada uno de los departamentos, ahora entregamos un edificio de 54 departamentos, Aristóbulo y Alberti, Villa Luján. En vez de ser 54 calderitas que prenden y apagan, hay una sala de máquinas en un punto con calderas de alta potencia y de bajo consumo, de última generación, tanques reservorios con agua caliente para una respuesta inmediata y un sistema de calderas que prenden en forma alternada y son, como te digo, de bajo consumo. La pregunta que se pueden estar haciendo es ¿cómo controlo la calefacción en mi departamento? Bueno, el control es individual. Vos controlas con tu termostato si querés prenderla o apagarla y queda registrado el consumo en los palieres con un caudalímetro cuánto consumió cada departamento para que cada uno pague también lo que consume. Entonces estos sistemas tienen varios beneficios, digamos, que es que el departamento no queda con los caños de gas, con lo cual no podés, se elimina el riesgo, digamos, de tener una pérdida de gas en el departamento. Pasas a tener horno eléctrico y anafe vitrocerámico, que es una categoría más alta ya en lo que es la prestación de las cocinas. Calefacción y agua caliente a gas, pero no en la unidad, sino con un sistema central. Y estos sistemas están consumiendo muy poco gas, hoy envasado, y cuando Camusi tenga gas de red, y se hace más eficiente y más bajo el gasto mensual para la gente, ¿no? Que también es algo que se mira, a la hora de comprar se mira el tema de cuánto van a tener de gastos en los servicios, por el lado del gas y por el lado de la electricidad, y cuánto van a tener de expensas, ¿no? Que es el otro componente importante a la hora de comprar. Así que ponemos atención a eso. También la parte eléctrica se va desarrollando más. Como aparece el horno y el anafe eléctrico, estamos haciendo instalaciones trifásicas, y los anafes consumen un 40% de energía con respecto al monofásico. Así que bueno, vamos con esto, más los nuevos materiales que te ayuda una carpintería de aluminio o de PVC con doble vidriado hermético, más un edificio con doble muro, con poca calefacción, vos ya lo tenés caliente. Así que bueno, vamos dando atención, digamos, adaptándonos a la coyuntura, pero siempre poniendo atención a las últimas tecnologías en lo que es materiales, para bueno, hacer más eficiente no solo la compra de la unidad por parte del comprador en pozo, sino después el mantenimiento, ¿no? Que no sea un problema. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya.
SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien. Pásalo bien. Sentite como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, en este tramo de mercados y empresas, en unos minutos nada más vamos a estar hablando nuevamente de lo que ha sido el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con cuestiones que tienen que ver con el futuro rumbo de la política monetaria y cambiaria. Atención con este tema central, ¿no?, para el diseño de políticas de inversión de cara a las próximas semanas. Esto lo vamos a hacer, como le decía anteriormente, bueno, analizando un poco lo que decía el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, durante la presentación del acuerdo con el fondo en la tarde del jueves. Pero antes queríamos hacer referencia a una novedad importante para el mercado automotor de la ciudad de Mar del Plata, que tuvo lugar esta semana, que es la reapertura de Nissan, de una casa Nissan aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la avenida Juan B. Justo al 1600. Sobre lo que es esta nueva presencia de Nissan aquí en la ciudad, conversamos con el gerente del concesionario, el señor Carlos Echegoyen. Hace 72 horas que abrimos nuestras puertas acá en la avenida Juan B. Justo 1600 con nuestra marca Nissan. Primero apostamos a Mar del Plata, apostamos a la ciudad, apostamos a la marca, así que estamos absolutamente convencidos de que vamos a andar muy bien. Tenemos público, tenemos ganas, conocemos el negocio, es un grupo importante que conoce el negocio, ya tienen otras empresas en Mar del Plata. Así que no tenemos ninguna duda de que cuando esto arranque vamos a andar muy bien. Bien, ¿cuál es la oferta hoy de Nissan? ¿Qué es lo que se le va a proponer al marplatense en definitiva? Nosotros estamos trabajando con créditos, primero en lo que es, arrancamos en el producto March, que tenemos 3 o 4 versiones. Hoy un March, que es un auto de primera línea, arranca en 260.000 pesos, o sea que la relación precio-producto es muy buena. Después pasamos por lo que es Note, Versa, Kit, que hoy es la vedette un poco, la camioneta Kit, que es un poco la vedette de la marca. Después vamos a la Frontier, a la X-Trail, la nueva X-Trail que la hemos presentado hace poco. Y la Murano, que es un poco también el tope de gama de lo que es Nissan. Hoy estamos muy bien posicionados en lo que es March, en lo que es Note. Hace un rato en una conversación que teníamos con otra gente del concesionario, la relación precio-producto de un Note, caja automática, equipado con respecto al mismo segmento de otra marca, tiene un precio muy significativo y muy ventajoso. Ahora, ¿cómo se trabaja en un mercado que ha quedado difícil, como ha quedado difícil la economía después del salto del dólar durante el mes de mayo? ¿Cómo están las cosas hoy? Este último mes dio lo que ya todos sabemos, la devaluación, el golpe del dólar, que en lo nuestro va ligado directamente, y ahí sí es como que se retrae el mercado, Marcelo. Vos sabés que esto es directamente proporcional, hasta que después se acostumbran a los nuevos precios, las tasas de intereses han subido considerablemente, por ende lo que es crédito prendario, que es lo que damos nosotros directamente de Nissan, también han tenido un toque, pero repito, nos acostumbramos a los valores, nos acostumbramos a los nuevos créditos, nos acostumbramos a las tasas y después el mercado arranca igual. El auto es algo que gracias a Dios para nosotros es muy tentador para la gente. Entonces ve una marca nueva, un concesionario nuevo, van a conocer las instalaciones. Nosotros tenemos desde el momento de la entrada hasta la entrega del auto un servicio que queremos que sea selecto hacia la gente, privilegiado, con un servicio de postventa, con repuesto, bueno, con todo lo que implica tener una marca de esta categoría. Bien, ¿qué van a hacer en materia de servicio de postventa concretamente? El servicio de postventa nosotros lo tenemos en esta misma concesionaria que tiene salida por la otra calle Solís. Tenemos operarios que están absolutamente destinados a trabajar con nosotros en esta marca.
los service de Nissan, y no lo digo porque realmente vendamos nosotros esta marca, vemos que al service vienen muy poco, vienen a hacer los service, sí, los service de 0 kilómetros, pero con problemas de rotura o complicaciones, te diría prácticamente nada. Los servicios en Nissan se hacen cada 6 meses, eso lo requiere Nissan, requiere tener más contacto permanente con el cliente. Nissan tiene un contacto permanente con su cliente y está permanente las horas que sean necesarias a disposición de nuestros clientes. Y de la palabra de Carlos Echegoyen, gerente de la nueva casa de Nissan aquí en la ciudad de Mar del Plata, como le decía anteriormente, en la avenida Juan B. Justo al 1600, pasamos ahora nuevamente a el tema de la semana, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus aspectos desde el punto de vista del diseño de la política monetaria y cambiaria, es decir, qué va a pasar con las tasas de interés, qué va a pasar con las LEVAX, qué va a pasar con el dólar, ¿no es cierto? Son las variables que habitualmente analiza el inversor para tomar decisiones aquí en el circuito financiero argentino. Y bueno, ya le adelantábamos en la apertura del programa que dentro de los anuncios está la idea de un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que asegure la independencia de la entidad y que permita, por ejemplo, que el Banco Central sea quien vuelva a tomar la decisión en materia de establecimiento de las metas de inflación para los próximos años y también para, de alguna manera, definir el cierre de lo que es el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional, que, como le decía anteriormente, ha sido históricamente una de las importantes causas de los procesos de inflación alta en la Argentina. Pero hay otros temas que vale la pena puntualizar y esto es lo que hacemos a continuación. Aquí usted los tiene en pantalla. Por un lado, lo que ha sido el anuncio de que el Banco Central va a dejar efectivamente flotar libremente el tipo de cambio. Aquí le recuerdo, siempre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, hizo referencia a que la política monetaria funcionaba con metas de inflación y con tipo de cambio flotante, pero en las últimas semanas, después de lo que había sido esta corrida o mini corrida que tuvimos durante mayo contra el tipo de cambio, el Banco Central lo que hizo fue establecer una orden de 5.000 millones de dólares en el mercado mayorista, 25 pesos, para contener la presión sobre el tipo de cambio hasta tanto se cerrara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cerrado este acuerdo, se vuelve al esquema de libre flotación y también se vuelve al esquema de metas de inflación con las nuevas metas que ya le definía en la primera parte del programa, levemente por encima de las que había planteado el gobierno hasta el momento. Esto es ahora para el año 2019 una meta del 17%, para el 2020 una meta del 13% y para el 2021 una meta del 9% anual. Y el segundo punto, y a esto vamos ahora, es la reducción del stock de LEVAX. Esto es el Banco Central, de alguna manera consensuado con el Fondo Monetario Internacional, la idea de reducir el abultadísimo stock de LEVAX que se ha generado por lo que ha sido la política de esterilización de la emisión de pesos por parte del Banco Central en los últimos años. ¿Cómo va a ser esta reducción del stock de LEVAX? Bueno, durante la presentación del acuerdo con el fondo, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, lo explicaba de la siguiente manera. El Banco Central de Argentina supo tener decenas de miles de millones de dólares. No me refiero hace muchísimos años, hace 10 años. Y en la gestión del gobierno anterior, esos dólares se fueron del Banco Central. Y a medida que el gobierno anterior se llevaba los dólares del Banco Central, le daba al Banco Central unos títulos que se llamaban letras intransferibles. Le decía, dame los dólares y yo te doy este papel. Este papel se llama letras intransferibles. Fíjense el nombre, intransferibles. Es decir, que el Banco Central poco podía hacer con ese instrumento. 65.000 millones de dólares se fueron del Banco Central durante esos años. Cuando asumió el presidente Mauricio Macri en diciembre del año 2015, transformó 15.000 de toda esa acumulación de esas letras intransferibles en bonos del Tesoro que hemos ido cobrando desde ese momento. Y en este programa el gobierno se compromete en los próximos 3 años, que es la duración del programa, a una compra adicional de 25.000 millones de dólares de letras intransferibles. Es decir, el gobierno le va a estar cancelando de manera anticipada por el equivalente de 25.000 millones esos instrumentos de deuda, esa deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. ¿Y para qué va a usar el Banco Central ese dinero? Para cancelar su stock de LEVAX. Es decir, a medida que el gobierno le va cancelando las letras intransferibles, el Banco Central va cancelando su deuda. Es decir, el Banco Central pasa a cobrar una deuda del Tesoro y pasa a cancelar una deuda que tiene con terceros.
Y ahí estaba la explicación del presidente del Banco Central, ¿no?, acerca de cuál va a ser el procedimiento para reducir el stock de Levax, ¿no? El Tesoro Nacional le va a comprar al Banco Central las letras intransferibles que en su momento el kirchnerismo le dio al Banco Central para utilizar los dólares para cancelar deuda pública. Este es un proceso que se extendió durante varios años y que, como decía Sturzenegger, bueno, ascendió en su momento a un stock de 65.000 millones de dólares. Y bueno, hoy el Banco Central todavía conserva unos 50.000 millones de dólares en letras intransferibles, de las cuales, bueno, el Tesoro Nacional le va a comprar la mitad, y con esos fondos el Banco Central va a ir reduciendo progresivamente el stock de letras que están hoy en circulación. Ese es el camino, ese es el proceso que se va a seguir. Y bueno, según aclaraciones del ministro de Finanzas, Luis Caputo, ¿no?, en la mañana del viernes, este es un proceso que no va a ser inmediato, sino que puede durar aproximadamente 3 años, es decir, va a ser muy sistemático, muy gradual y por supuesto voluntario. Y por último, en relación a las novedades que se trae, ¿no?, la política monetaria y cambiaria de la mano de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a compartir un último fragmento del testimonio de Federico Sturzenegger, donde hace referencia al nuevo esquema de metas de inflación. Este año, sin embargo, como también lo dijo el ministro, hemos tenido una serie de eventos inesperados, no solo la gravedad de la sequía, no solo las turbulencias en los mercados internacionales, no solo el crecimiento de algunos precios de productos internacionales como ser el petróleo, que nos han desviado sustancialmente. Entonces, en el armado de este programa, el Banco Central tuvo que definir un sendero de metas de inflación que tenía que tener en cuenta estos desvíos que habíamos tenido en el primer semestre. Y tenían que ser metas cumplibles, metas realistas, porque son metas que van a ser auditadas dentro del programa. Estas son metas. Entonces, lo que el equipo del Banco Central terminó definiendo es una meta de inflación para fin del año que viene, es decir, la meta de inflación es para el año 2019, fin del año 2019 una inflación del 17%, fin del año 2020 del 13% y del 9% para el año 2021. ¿Qué quiere decir esto para lo que viene en lo inmediato? Bueno, para llegar a una tasa de inflación, considerando el punto de partida del 17%, necesitamos entrar en un proceso de decrecimiento de la inflación, yo les diría inmediato, que básicamente nos debiera poner para junio del año que viene en una inflación de aproximadamente el 20-21%. Si en junio del año que viene tenemos una inflación del 20-21%, estamos en buen camino para llegar a una inflación del 17% a fin de año. 20-21 para junio del año que viene es un poquito por debajo de lo que son las expectativas de mercado, que están en 22, de la misma manera que el 17 a fin de año está un poquito por debajo de las expectativas de mercado, que son 19. Y hasta aquí entonces, bueno, le destacamos los principales puntos, ¿no?, a nuestro juicio, de lo que son las novedades que vienen de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos queda simplemente contarle directamente desde el recinto de operaciones de la Bolsa de Mar del Plata cómo impactó esto en los mercados. De adelanto, subió un poco el dólar, subió la bolsa, subieron los bonos. Este es el clima que tenemos en la tarde del viernes, cuando acaban de cerrar las operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así que analizamos estos temas después de la siguiente pausa, como siempre, con el testimonio de Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil. Los sueldos a través de Banco Macro. Tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos, el monóxido de carbono mata. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de entrar ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para contarles, bueno, cómo ha sido este cierre de semana, ¿no? Después del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya está en comunicación telefónica con nosotros entonces Adriana Filiolo, a quien le damos la bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, y contanos un poco lo que ha sido este viernes, ¿no? Donde vemos a la bolsa exultante realmente, con subas importantes. ¿Qué destacarías de lo que vimos hoy? Sí, en realidad fue lunes y martes ya se perfilaba una buena suba porque estaba la noticia de que estaba muy cerca el acuerdo con el fondo. Así que ya directamente en la semana arrancamos con subas importantes, sobre todo en los bancos. Tomando en cuenta que los bancos eran uno de los que más habían caído en esta crisis, ¿no? Y el Merval terminamos la semana hoy, bueno, con un 4% arriba, estamos en niveles de 31.500 aproximadamente el Merval. Y bueno, hay que pensar que llegamos a la zona de 27.000 aproximadamente. Así que la recuperación es interesante, ¿no? Seguro. Y los bancos son los que se notan sobre todo la suba, ¿no? Por ejemplo, hoy Galicia terminó primera en volumen, o sea, con 165 millones de pesos operados y con una suba del 7%. Lo mismo Banco Francés, Banco Macro, también las eléctricas, Edenor, Transener, CEPU, SECO, todo lo que estaba vinculado al sector de energía también tuvo subas muy importantes. Así que bueno, ahora lo que queda es ver qué pasa. El último punto que nos queda es si pasamos de fronterizos a emergentes y ya sería volver a ser muy tentadoras las acciones, ¿no? Seguramente. Ahora, Adriana, también estuvieron bien los bonos, ¿no es cierto? A partir de lo que ha sido, bueno, cada uno de los datos que se fueron conociendo en la semana hasta el anuncio efectivo del acuerdo. Sí, los bonos también subieron porque hoy también subió el dólar, ¿no? Un poco. Pero principalmente lo que nosotros estamos chequeando es un poco el tema, lo que tendría que subir es la paridad con el dólar de los bonos, ¿no es cierto? Sí. Los bonos largos, en la medida que haya tranquilidad y de que realmente, bueno, las cosas se vayan acomodando, tendrían que subir la paridad, porque por ejemplo un bono A37 todavía está bajo la par. Claro. Está al 97%, cuando era un bono que estaba cotizando a 108, 106, 110 según el momento, pero siempre estuvo arriba de 100, o sea, nunca comprabas bajo la par. Claro. Así que pensamos que esos son los bonos que más tienen que acomodarse, ¿no? Los de largo plazo. Seguro. Ahora, mencionaste el tema del dólar, Adriana, porque ya desde el anuncio del acuerdo donde se adelantaba, ¿no?, este tema de que llegaba un volumen muy importante de dólares a la Argentina, pero al mismo tiempo, bueno, se dejaba flotar libremente al tipo de cambio, ya ahí había dudas acerca de qué podía pasar este viernes con el dólar. Se movió un poco para arriba, este es el resultado. Sí, decían como que el Banco Central iba a borrar la famosa oferta que fue la que le puso calma al mercado en 25 pesos cuando no estaba de 5.000 millones de dólares. Pero bueno, no sé, nosotros pensamos que habrá que esperar a ver qué pasa cuando entren los dólares realmente del fondo, que bueno, aparentemente va a ser el 30% ese que va a entrar, y bueno, a ver, o sea, como no los va a liquidar el Banco Central, habrá que ver qué efecto tienen, si los van a ir liquidando despacio, si este nivel a 26 se encuentran cómodos los exportadores, y bueno, habrá que ir viendo, pero yo no le di mucha importancia hoy a lo que estaba pasando casi con el dólar. Sí me interesaba ver el tema de lo que es la paridad de los bonos, ¿no? Porque en esta medida no tendría sentido que un bono te esté pagando el 7% o el 8% en dólares, ¿no es cierto? Si realmente arreglamos con el fondo es una fortaleza para el país. Así que bueno, eso es lo que más nosotros estamos mirando siempre. Bien, y por último, un tema clave para desarrollar y para comentarle a los inversores, ¿no?, aquí en Mar del Plata, Adriana, bueno, las dudas en torno a lo que es la reducción del stock de Levax que se anunció de la mano del acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Porque hubo muchas dudas, se planteó inclusive la posibilidad, bueno, en la mañana del viernes, de que los inversores individuales iban a tener que dejar de invertir en Levax, que no se les iba a habilitar este proceso. ¿Qué es lo que se sabe? Ya cerramos los negocios y ¿qué hay de concreto de todo lo que se comentó en las últimas horas? Sí, nosotros, me pareció súper adecuado esta información que estaban dando primero de las Levax en el tema de cómo se va a ir desarticulando la bomba de las Levax. Con eso sacan la idea de que al minorista le van a dar un bono, que fue el temor de la gente. Vos hablabas con la gente y decían, esto es impagable, cómo lo levantan y le van a dar un bono. Bueno, finalmente este acuerdo que se llega
el Tesoro devolverle los fondos al Banco Central, con esos fondos va a ir cancelando las LEVAC, pero va a ser de una forma paulatina. Y hoy, en el medio de, cuando empezamos la rueda, leímos una noticia que sacaron en los medios que decía que los minoristas no iban a poder invertir en LEVAC y que le iban a poner los fondos a disposición, y que ese negocio quedaba para los bancos, cosa que nos parecía tremendamente injusto con respecto de quedar fuera del mercado. Así que bueno, finalmente fue aclarado y no va a ser así y todos van a poder participar. Y si es paulatino, bueno, se podrá ir desarmando en forma paulatina a medida que el Tesoro le va pasando los fondos al Banco Central para que haga eso. Pero no, ni le van a dar un bono ni no existen más las LEVAC. O sea, todo va a ser gradualmente. Pienso que será a través de decir, bueno, irán bajando la tasa, pero hay que dejar que se decante y que se acomoden un poco las variables. Seguro. De hecho, este viernes operaron con total normalidad las letras del Banco Central e incluso el ministro de Finanzas, ¿no? Nicolás Caputo, lo que comentaba hoy por la mañana era que en un plazo de 3 años es el objetivo de reducir el stock de LEVACs, ni siquiera es algo inmediato, con lo cual, bueno, me parece que es muy importante llamar la atención de la gente para calmar esa ansiedad que tiene que ver, como decías, con algunos rumores que ya desde hace un mes, te diría, apuntan a que por lo que es el volumen del stock de LEVACs, eso termina con un bono compulsivo, cosa que ha sido totalmente desmentido y sería ilógico, ¿no? Sobre todo dentro del marco de este acuerdo. Claro, aparte, bueno, finalmente es como que el Banco Central va a recuperar fondos, entonces va desarmando, o sea, pero finalmente ese famoso tema de las reservas y que decían, bueno, real cuánto tenés y el resto son papelitos, los famosos papelitos al final tenían valor. Si el gobierno se los va a pagar, se los va a pagar el Tesoro al Banco Central, ¿no es cierto? Seguro. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, volvemos a entrar en contacto el próximo viernes, por lo pronto, buen fin de semana y gracias por estar con nosotros como siempre. Bueno, gracias Marcelo, nos hablamos. Conversamos entonces con Adriana Figueroa directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen de lo que ha sido una semana muy positiva, ¿no? Especialmente, bueno, a partir de lo que ha sido el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario en la tarde del jueves, subió la bolsa, subieron los bonos, bueno, se calmó la ansiedad en torno a las LEVACs, que siguen siendo un producto a disposición de todos los inversores. Y justamente, bueno, vamos comenzando a cerrar el programa con las tasas de LEVACs, ¿no? Que tenemos como producto del mercado secundario de esta jornada de viernes que ha cerrado hace apenas algunos minutos. Ya comenzamos a mirar los rendimientos, donde se observa que las tasas siguen en la zona del 40%. Como usted ve en pantalla, el plazo más corto para el 21 de junio, a 13 días del vencimiento, 39,25%. Para el 18 de julio, 39,5%. Y entre los plazos largos seleccionamos para el 19 de septiembre, esto es 103 días, 37,80% anual. Por último, los rendimientos de los bonos en dólares que se recuperaron, no a los niveles que teníamos antes de los shocks generados por las tormentas cambiarias que tuvimos entre fines de abril y el mes de mayo, pero hubo una recuperación en los últimos días, especialmente vinculada obviamente con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí usted tiene 3 de los bonos que habitualmente seleccionamos. El Bonar 2020 termina la semana con un rendimiento por debajo del 5% anual, 4,9%, la TIR de este bono. El Bonar 2024, 5,80%, y el bono de descuento, que vence en el 2033, 7,70% anual. Buen cierre de semana entonces en general para los activos argentinos. Sin duda, este anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha contribuido sensiblemente, ¿no?, a estabilizar las expectativas, más allá de lo que ha sido la evolución ascendente del dólar. Esto hay que tenerlo en cuenta. El dólar de aquí hacia adelante, como en la mayoría, le diría yo, de las economías del mundo, va a fluctuar más libremente, ¿no? Así que habrá que acostumbrarse a mayor volatilidad en las cotizaciones, como la que vimos, por ejemplo, este viernes. Como decía Adriana Figueroa también, es de esperar que con la llegada del volumen de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, y a esto se sume además oferta privada y de otros organismos internacionales dentro de los acuerdos que se anunciaron en las últimas horas, el tipo de cambio tienda a estabilizarse para de alguna manera cooperar a la reactivación de la economía argentina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.